Muy buenas tardes con todos. A nombre de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, les agradecemos que nos acompañen esta tarde desde las diferentes regiones del país en la presentación de la convocatoria 2022 del programa Reto Excelencia. Mi nombre es José Martel y seré el presentador de esta actividad. Reto Excelencia brinda financiamiento para realizar estudios de maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo, según el ranking QS, en 8 áreas de estudio que son ingeniería, ciencias básicas, ciencias de la salud, educación, ciencias agropecuarias, ciencias del medio ambiente, economía y gestión pública. Reto Excelencia está dirigido a los profesionales que prestan servicios en las entidades del Estado bajo cualquier modalidad de contratación, sin límite de edad y que cumplan con los requisitos establecidos. A la fecha, más de 400 servidores públicos a nivel nacional han logrado acceder al financiamiento de sus estudios a través del programa. A continuación, para darles la bienvenida, quiero invitar a la presidenta ejecutiva de Servir, doctora Yaneiri Boyer Carrera, a quien le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, José. Muy buenas tardes a todos y todas. Les envío un gran saludo, muchos cariños a todas las personas que se comunican a nivel nacional, que están aquí presentes con nosotros, con nosotras, en este 10º aniversario de Reto Excelencia. 10 años ya con este reto que no solamente es para las personas, los servidores y servidoras que obtienen esta oportunidad de poder hacer un estudio de posgrado, de maestría, de doctorado en una universidad del exterior, sino también un reto para servir, de seguir promoviendo el talento, de seguir apostando para que los servidores y servidoras seamos cada vez mejores, más capacitados, más profesionalizados, y que de esa manera podamos seguir contribuyendo a mejorar los servicios que el Estado presta a todas las personas a nivel nacional. Porque en eso, además, es Reto Excelencia. Reto Excelencia no solamente es un crédito educativo, es mucho más que eso. Es un sueño hecho realidad para muchas personas que han pasado por Reto Excelencia. 411 beneficiarios aproximadamente con préstamos de estudios aprobados, donde el 55% han sido mujeres y el 45% provienen de universidades públicas. Es decir, estamos hablando de un sueño que puede ser inalcanzable cuando lo visualizamos, pero un sueño cumplido cuando podemos acceder a este apoyo que nos da Reto Excelencia. Y quiero felicitarles a todos y todas quienes se encuentran interesados en poder participar, en acceder, porque esto, más allá de poder estudiar y poder capacitarse y poder seguir mejorando, es una apuesta por mejorar nuestro país que tanto lo necesita. Porque esta es una forma también de que todos y todas podamos seguir contribuyendo a contar con el servicio civil al que aspiramos, el servicio civil que nos merecemos, personas profesionalizadas al servicio del país. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en este espacio. Les dejo como despedida de lo que les estoy comentando, ¿no? Bueno, no voy a extender mucho. Winston Churchill decía que la mejor manera de aburrir a la gente era contarlo todo, pero sí dejarles como reflexión la importancia de poder apostar por continuar con esta profesionalización, con estos estudios, porque de esa forma vamos a poder seguir contribuyendo con nuestro país. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Yaneiri Boyer Carrera, presidenta ejecutiva de Servir, por sus palabras. Y bien, como lo mencionó nuestra presidenta ejecutiva, han pasado ya 10 años desde que inició Reto Excelencia, gracias al cual el Estado hoy cuenta con profesionales altamente calificados, que son agentes de cambio que están aportando con sus conocimientos y su experiencia para que los servicios lleguen oportuna y adecuadamente a la ciudadanía. Por ello, queremos recordar con ustedes la razón de ser de nuestro programa con el video que veremos a continuación.
Reto Excelencia es el programa administrado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, dirigido a todos los servidores públicos, sin ninguna distinción, que desean realizar estudios de maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo. Con Reto Excelencia, los profesionales del Estado podrán acceder a préstamos para estudios de maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo. A la fecha, más de 300 beneficiarios a nivel nacional obtuvieron este financiamiento, con una inversión mayor a 41 millones de soles. Asimismo, estas personas podrán condonar parcialmente el pago del préstamo si es que al finalizar sus estudios retornan a trabajar al sector público. El 88% de los beneficiarios y beneficiarias que ya concluyeron sus estudios trabajan nuevamente en el Estado y se desempeñan con eficiencia y responsabilidad como coordinadores, jefes o asesores. Reto Excelencia brinda un acompañamiento personalizado a sus prestatarios desde la obtención del préstamo hasta la culminación de los estudios realizados. Desde el año 2013, el 87% de beneficiarios y beneficiarias aplicaron al Top 300 del ranking mundial de universidades y el 27% al Top 100. Hoy, más de 315 profesionales del sector público, procedentes de diversos puntos del país, asumieron el reto. Los beneficiarios y beneficiarias de Reto Excelencia han producido más de 100 investigaciones, entre tesis y trabajos de finales de máster, elaboradas en ejes temáticos como políticas públicas, modernización del Estado, salud, educación y desarrollo sostenible, entre otros. Reto Excelencia es una fuente de profesionales altamente calificados que contribuye a una administración pública moderna y eficiente, para brindar mejores servicios a la ciudadanía. En este marco, Reto Excelencia se convierte en el programa del Estado peruano que apuesta por el desarrollo de los profesionales del sector público en favor de la ciudadanía. Son agentes de cambio en la administración pública y contribuyen día a día con el desarrollo del país. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2024. Bien, les contamos que a la fecha 411 servidores públicos de Cajamarca, Amazonas, Apurímac, Ayacucho y otras 12 regiones del país ya han asumido el reto de estudiar en las mejores universidades del mundo, como lo son Stanford, Oxford, Harvard, la Universidad de Barcelona, la Universidad Católica de Chile, entre otras. Todas ellas ubicadas dentro del ranking mundial del QS. Ahora, para poder brindarles más información sobre cómo asumir el reto de la excelencia y conocer qué novedades nos trae la convocatoria de este año, dejo con ustedes a la gerenta de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, Evelyn Camacho Lagomarcino, para que nos dé sus palabras. Al final del mismo, recuerden que podrán dejar sus consultas a través del chat de nuestro Facebook, así como en el de nuestro canal de YouTube, porque luego de la presentación tendremos un momento para responder sus preguntas en vivo. Adelante, Evelyn. Muchísimas gracias, José. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al lanzamiento de la 10ª convocatoria del programa Reto Excelencia. Estamos bastante contentos de contar con su participación. A continuación les comentaré con más detalle cuáles son los beneficios, coberturas y requisitos, entre otra información, para aquellos que estén interesados e interesadas en este programa. Entonces, ¿me ayudas por favor con la proyección? Y como bien indicó José hace un momento, al final de mi presentación va a haber ya una ronda de preguntas para poder absorber algunas dudas adicionales que puedan tener. Empezamos. Entre la cobertura, nosotros financiamos o brindamos préstamos que cubran maestrías y doctorados en el extranjero para profesionales que prestan servicios en el Estado, ¿no? Entre la cobertura podemos mencionar que brindamos nosotros pasajes de ida y vuelta en tarifa económica, matrículas, cuotas académicas y otros gastos de la universidad,
sostenimiento mensual, entre los que se encuentran alimentación, transporte local y alojamiento, cobertura de materiales de estudios y seguro de salud. ¿Cuáles son los beneficios que tengo como prestatario o prestataria en el caso de acceder a este financiamiento? Entre aquellos podemos mencionar los siguientes. Puedo acceder a una condonación parcial de entre el 25% y el 100% en el saldo de la deuda que tenga del préstamo por tener un tiempo continuo acumulado de trabajo en el sector público post-estudios, ¿no? Entre otro cumplimiento de requisitos. Hasta 6 meses de gracia también puedo obtener como un beneficio post-obtención del grado académico, ¿no? Y después de este periodo de gracia puedo recién iniciar el pago del préstamo. Si la capacidad del pago del postulante es insuficiente y gana menos de una UIT neta al mes, la evaluación económica se podrá centrar en el aval. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que debe de cumplir aquella persona que desea postular? ¿No? Podemos mencionar los siguientes: tener nacionalidad peruana, estar prestando servicios para el Estado por 2 años continuos o 4 acumulados al momento de la inscripción, tener la carta de admisión a alguna universidad y programa de estudio aprobados en el marco de Reto Excelencia. Y ahora, si me preguntan cuál es la lista de universidades o las áreas de estudio, las pueden encontrar en www.retoexcelencia.gov.p. Ahí tienen toda la lista de universidades, las áreas de estudio y toda la información referente a este criterio. Y contar como mínimo con grado académico de bachiller. Las condiciones para el acceso a este préstamo: no hay condiciones para el límite de edad, ¿no? Se paga el financiamiento una vez concluidos los estudios. El plazo para poder realizar el pago es hasta 10 años y con una tasa de interés anual de solo el 5%. El préstamo total, el monto del préstamo total es de hasta $50,000 por cada 12 meses de estudio, teniendo como límite lo siguiente: máximo 2 años para financiamiento de maestrías y 3 años para financiamiento de doctorado. En el caso estos estudios tengan una mayor duración, la diferencia la cubre el o la beneficiaria. Y también se debe contar con un aval o persona natural que garantice el cumplimiento del pago del préstamo en el caso de que el beneficiario o beneficiaria no cumpla con las condiciones y obligaciones contractuales del contrato y del manual operativo del programa. Ahora, ¿cómo me inscribo, no? Que es la pregunta que sé que están esperando. Ingresen a www.retoexcelencia.gov.p y buscan información del programa. Revisen las bases, es decir, el manual operativo, que son las condiciones, las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, del programa, y el manual de postulación. En segundo lugar, ingresen al aplicativo de postulación. En tercer lugar, dentro del aplicativo accedan a los formularios de postulación, ¿no? Y en cuarto lugar, completen los formularios e ingresen los documentos que se les soliciten en ese link. Es bastante sencillo, bastante dinámico, y contamos nosotros con fechas para poder cumplir con estas inscripciones. Las etapas para poder saber finalmente si ustedes acceden o no acceden a este financiamiento son 3. La primera es una inscripción. En esta inscripción deben de ingresar una declaración de requisitos, ¿no? Es declarativa meramente, y la carta de admisión. Para poder realizar esta inscripción es desde hoy día, desde este momento, hasta el 15 de octubre. Una vez que culminen ustedes o que pasen esta etapa, ¿no? Que normalmente tiene una duración de 3 días hábiles para nosotros poder responderles si cumplen o no cumplen, no es mucho el tiempo. Aquellos que reciban la confirmación del cumplimiento de esta primera etapa pasan a la segunda etapa, que es el envío y evaluación de documentos. Es aquí donde deben de subir los formularios virtuales con la documentación que acredite lo que declararon en la etapa anterior. Y en esta etapa también se realiza la evaluación integral del postulante y su aval. Entre estas evaluaciones, por ejemplo, la evaluación crediticia. Y una vez que superen esta etapa, ¿no? Sin observaciones y sin ninguna duda o consulta adicional, ya obtienen el préstamo y viene la suscripción de contrato por parte del o la postulante y su aval, y es en este momento donde se inicia la coordinación para los desembolsos. En el caso de que todo
de que todas las etapas culminen sin ninguna observación, en máximo 20 días hábiles ustedes tienen ya el crédito aprobado, ¿no? Para el inicio de sus estudios. Desde la inscripción y presentación de documentos, claro está. Las observaciones se pueden subsanar hasta en 2 días hábiles posteriores a su notificación. En la etapa 1 y 2 pueden haber algunas observaciones a la información que ustedes hayan presentado, y repito, pueden ustedes absolverlas o subsanarlas hasta 2 días hábiles después de haber sido notificados. Y aplican para esta convocatoria, para esta 10ª convocatoria, posgrados que inicien este año o como máximo hasta el 30 de junio del 2023. ¿Sí? Es importante que consideren esto. No solamente aquellos que inicien ahora, sino aquellos que ya tengan una carta de admisión cuyo inicio sea hasta el 30 de junio del 2023. Y bueno, finalmente nosotros estamos totalmente a su disposición. Tenemos un equipo que recibe sus consultas para poder absolverlas. En el caso de que ustedes la tengan, pueden escribir a postulantes-retoexcelencia@servir.gov.p o llamando a la central telefónica anexo 2601. Y existen también algunas preguntas frecuentes que normalmente nosotros recibimos y las hemos condensado para ponerlas a su disposición, y las encuentran en www.retoexcelencia.gov.p. Eso es todo por mi parte. Gracias. Agradecemos a Evelyn Camacho, gerenta de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, por esta presentación, y le pedimos que se quede con nosotros unos momentos más, ya que daremos inicio al espacio de preguntas. Es importante mencionarles que pueden seguir dejándonos sus consultas a través del chat del Facebook, y procederemos a dar inicio y atención a las consultas que van ingresando. Queremos aprovechar también la oportunidad para poder agradecer y mandar saludos a los servidores que se están conectando desde Trujillo, Huancayo, desde La Libertad, desde Arequipa, Cusco. Un saludo fraterno para cada uno de ellos. Vamos a dar inicio ahora al inicio del bloque de preguntas. Para ello, como hemos vuelto a repetir, pueden ustedes ir ingresando sus preguntas a través del chat del Facebook donde se está transmitiendo esta actividad. En este caso, mi persona, así como la señora Evelyn Camacho, daremos respuesta a las preguntas que van ingresando a través del chat. Una de las primeras preguntas que podemos ir revisando es la que nos hace Julie Lamilla, ¿no? Nos dice, ¿Reto Excelencia es solo para empleados públicos? Sí, Julie. Reto Excelencia es exclusivamente un programa que está dirigido para otorgar financiamiento a aquellos profesionales que prestan servicios en entidades del Estado. Y como se mencionó en la exposición, deberán tener como mínimo 2 años continuos de prestación de servicios o 4 años acumulados de prestación de servicios. Otra pregunta que nos dejaron por el chat es si se puede elegir una universidad peruana. Como se indicó en la exposición hecha por la señora Camacho, el listado de las universidades aplicables para el programa Reto Excelencia son universidades extranjeras, que son las 500 primeras universidades del ranking QS. En ese sentido, el financiamiento es exclusivamente para desarrollar estudios en universidades del extranjero. Otra pregunta que nos ingresan es, ¿qué sucede si desapruebo la maestría o el doctorado? Es importante mencionar que este financiamiento, detrás del programa existe todo un equipo que está a cargo del seguimiento que se le hace a los servidores que están cursando estudios en el extranjero. De tal manera que, de acuerdo a las obligaciones contractuales que se asumen a través del otorgamiento de este financiamiento, el prestatario, que es la denominación que le damos a los beneficiarios, se obliga a mantener un rendimiento académico satisfactorio, lo cual supone no tener calificaciones negativas. En ese caso, cada vez que culmine un semestre de estudios, el servidor está obligado a remitirnos la información de estos cursos. Si dentro de estos cursos se logra demostrar que existe alguna nota desaprobatoria de algún curso, de alguna asignatura, inmediatamente se realiza la suspensión temporal del crédito, ¿sí?
y obviamente en caso no lo logres y solamente se podrá reanudar el crédito, la ejecución del crédito, los desembolsos a favor de ellos, siempre y cuando subsanen el motivo que generó su suspensión, es decir, que subsanen la nota desaprobatoria que tenía. Si no lo logran hacer, finalmente se procederá a realizar una suspensión definitiva de los desembolsos y en consecuencia se activará el calendario de pagos, es decir, la etapa de reembolso del crédito, donde deberán de devolver todo aquello que haya sido desembolsado a su favor durante sus estudios. Otra pregunta que nos ingresan es, ¿el tiempo acumulado en el Estado para que me condonen la deuda puede ser previo al estudio de mi maestría o solo puede ser posterior al retorno al país tras la maestría? Como se mencionó en la exposición, el programa establece un beneficio bastante importante, que es la condonación del saldo de la deuda. Esta condonación aplica cuando el servidor retorna después de estudiar en el extranjero y se reinserta a trabajar en alguna entidad del Estado. Y luego de haberse reinsertado en el Estado, deberá acumular o 12 meses continuos o acumulados, o 24 meses continuos o acumulados, o 36 meses continuos o acumulados. Es decir, ese tiempo deberán cumplirlo posterior al término de la maestría y retorno al país. Una pregunta que nos ingresa, Mauricio nos pregunta, ¿hasta cuándo se puede postular? Trabajo en el Estado, pero mi última orden de servicio está recién saliendo y voy a ser recontratado en las próximas semanas. Bien, la postulación, como indicó la señora Camacho, se va a realizar hasta el 15 de octubre. El 15 de octubre es el plazo hasta el cual podrán realizar sus inscripciones. En consecuencia, todos aquellos que logren inscribirse hasta el 15 de octubre podrán continuar participando del proceso de postulación. Importante mencionar también que, vuelvo a repetir, hay una pregunta que nos formulan, ¿dónde puedo ubicar el listado de las universidades? Como se mencionó en la exposición, ustedes pueden ingresar a www.retoexcelencia.gov.p y van a encontrar allí un enlace que los va a dirigir a conocer cuáles son esas universidades que son financiables por el programa. Son 500 universidades, todas ellas extranjeras. Otra pregunta, Beatriz Toribio nos pregunta, si ya llevé una maestría, ¿puedo llevar otra? Sí, Beatriz, no es una restricción el hecho de tener ya el grado de magíster, podrías volver a postular por otra maestría o para estudiar un doctorado. Marlene Flores nos pregunta, ¿el aval puede ser mi cónyuge? Marlene, el aval, no, si eres casada, el aval no podrá ser tu cónyuge, ¿no? El aval podrá ser algún familiar, alguna amistad, no podrá ser tu cónyuge. Otra pregunta nos hace Ángel. ¿La condonación parcial de entre el 25 y el 60% es sobre el saldo de deuda? ¿Podrían explicar bien este punto, por favor? Muy buena pregunta, Ángel. Te vamos a dar más detalles sobre este punto. Comentarte, Ángel, como se mencionó en la exposición, que la condonación es el beneficio, el mayor beneficio que ofrece este programa. Y este beneficio se realiza, como indiqué anteriormente, cuando el servidor, después de haber realizado sus estudios, retorna al país y cumple un determinado tiempo de permanencia de prestación de servicios de manera continua o de manera acumulada en alguna entidad del Estado. De esa manera, entonces, si por ejemplo yo retorno a trabajar, supongamos que yo he viajado al extranjero ahora en agosto de 2022 y retorno en agosto de 2023. Una vez que yo retorne, deberé yo dar inicio a mi periodo de pagos. Inmediatamente el programa me emitirá un calendario donde va a indicar cuál es el valor de mi cuota. Es importante mencionar, y se dijo en la exposición, que las condiciones para el otorgamiento del crédito es hasta 120 meses. Entonces se entregarán un cronograma con 120 cuotas mensuales, todas iguales, ¿no? Todas, en este caso, no hay cuotas dobles, son cuotas simples. Entonces empezarás a pagar las primeras 12 cuotas, pero en paralelo al pago que vas a ir haciendo de esas 12 cuotas, tú vas a estar ya seguramente reinsertándote en alguna entidad del Estado, sea acumulando o de manera continua tu tiempo de servicios. Cuando ya acumules 12 meses continuos o acumulados, vas a poder solicitar inmediatamente al programa la condonación del 25%. ¿De qué? Del saldo de la deuda. Porque desde que tú empezaste a pagar, has ido abonando.
lo cual supone que tú has ido descontando parte de la deuda que se te otorgó. El saldo que tengas tú después de haber cumplido los 12 meses, sobre ese saldo se te condona el 25%. Se recalcula el calendario de pagos y se hace un nuevo calendario de pagos que en consecuencia tiene como beneficio que se reducen las cuotas o, si tú prefieres, reducir el plazo de pago. Lo mismo va a ocurrir si cumples con 24 meses acumulados o continuos. En este caso, la condonación ya no es por 25%, aquí aplica al 50%. Y en el caso, y esto sí es un beneficio sobre todo para aquellos que se encuentran conectados desde el interior del país, aquellos servidores beneficiarios del programa que después de culminar sus estudios retornan al país, podrán, por un trabajo que realicen durante 24 meses continuos en gobiernos regionales o locales del interior del país o en entidades ubicadas en distritos de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo a la publicación anual que el Instituto Nacional de Estadística e Informática publica, y donde justamente se hace el listado de aquellos distritos que tienen esa condición, si logras trabajar 24 meses en algunas de esas entidades, en estos distritos de pobreza o pobreza extrema, puedes acceder a la condonación del 75%. Y en el caso que retornes y estés trabajando 36 meses en un gobierno regional o local o en una entidad ubicada en un distrito de pobreza o pobreza extrema, se te condonará el 100% del saldo de la deuda. Recuerden que siempre es sobre el saldo, lo que significa que uno va a ir pagando y sobre el saldo es que se realiza este porcentaje de condonación. Espero haber sido bastante claro, Ángel. Algo que también es importante mencionar, que no es solamente el cumplimiento del tiempo de servicios, hay otras obligaciones que cumplir, que se las menciono de manera muy escueta, como por ejemplo, estar al día y ser puntual en los pagos, ¿no? Se premia obviamente la puntualidad. Alguien que no cumple con la puntualidad en sus pagos, sin duda alguna está en incumplimiento de una obligación, y ante el incumplimiento de una obligación podría haber afectado el acceso a este beneficio de condonación. Así como otros requisitos, como lo son tener notas satisfactorias durante el desarrollo de sus estudios, retornar al país dentro de los 30 días al término de los estudios. Toda esta información respecto a obligaciones, pueden ustedes encontrarlas en el manual operativo del programa que está publicado en la página web, vuelvo a repetir, www.retoexcelencia.gov.p. Bien, vamos con las siguientes preguntas. Lucero Fernández Castillo, ¿se pueden inscribir? Sí, el día de hoy aperturamos las inscripciones. Pueden ustedes ingresar al portal del programa, van a encontrar ahí un enlace, un link que dice postula aquí. Ustedes le dan clic allí y a continuación les va a aparecer una ficha que ustedes deberán completar de manera virtual, donde deberán adjuntar la carta de admisión que ustedes ya tienen para poder estudiar en el extranjero, y a continuación de eso ustedes ya estarán ingresando en el proceso de postulación. Como ya se indicó, estas inscripciones son hasta el 15 de octubre. Yesenia González nos consulta, ¿se puede cambiar de programa una vez presentada la documentación y luego de la evaluación? Y de ser así, ¿iniciaría un nuevo plazo o solo se evaluaría el nuevo programa? Yesenia, es importante mencionar que una vez que presentan los documentos, la carta de admisión de la universidad, la evaluación que se realice se hará a esa universidad. Si tú ingresaste, por ejemplo, a la Universidad de Cambridge en Reino Unido, presentas la carta de admisión, toda la documentación que tú presentes la evaluaremos considerando a esa universidad. Si tú optas por cambiar, tendrás que en este caso volver a postular e iniciar tu proceso desde la etapa 1. Entonces, la recomendación sería que en todo caso decidas con antelación cuál es la universidad en la cual vas a estudiar para que se realice la evaluación correspondiente. Peter Vega pregunta, ¿puede explicar más acerca de la experiencia en el sector público como requisito? Muy bien, Peter. Como se explicó en la exposición, el requisito de la experiencia a cumplir es tener 2 años continuos de prestación de servicios en entidad del Estado, bajo cualquier modalidad de contratación. Pueden ser servidores que tengan orden de servicio, pueden ser servidores que sean CAS, que sean 728, 276 o de alguna carrera especial. Pero el tiempo deberá ser continuo. Cuando nos referimos a continuo, estamos hablando de que no existe ninguna interrupción de ni un solo día. Debería de existir interrupción para poder considerar la continuidad. Sabemos que en el Estado a veces es un poco difícil cumplir con esta continuidad y es por eso que existe un segundo criterio. Si no tienes los 2 años continuos, puedes tener los 4 años acumulados. Y allí lo que se va a verificar no es que tengas continuidad, simplemente que tú acredites con constancias de trabajo
que tienes los 48 meses de prestación de servicios en entidades del Estado, considerando, claro está, que al momento de inscribirte y de participar de la postulación, estés trabajando en alguna entidad, independientemente de la modalidad de contratación. Rodrigo Ceballos nos pregunta si el aval puede ser una persona jurídica o su representante legal. Tiene que ser el aval una persona natural, no se admite personas jurídicas. Fred Guamán nos pregunta, ¿la carta de admisión de la universidad de qué manera se solicita? Buena pregunta, Fred. Sabemos que la decisión de poder desarrollar estudios en el extranjero no es una decisión que se tome de la noche a la mañana, supone una planificación previa. Y de cara a aquellos servidoras que el día de hoy han conocido sobre este programa, pueden ir preparando y planificando su postulación para el 2023. Porque todos los años estamos lanzando una convocatoria. Se mencionó desde el inicio de esta actividad que esta es la 10ª convocatoria, es el 10º año en que se abre este proceso de postulación. La carta de admisión, estimado Fred, podrás tú solicitarla hoy en día a través de los medios virtuales, comunicándote con la universidad. Normalmente las universidades extranjeras siempre están ávidas de poder recibir estudiantes internacionales. Tú puedes ponerte en contacto con la universidad, verificando que esta universidad se encuentre en el ranking, puedes contactarte con ellas por correo electrónico y solicitar información para poder aplicar. Lucero Fernández dice, ¿en dónde me puedo inscribir? En el portal web Lucero, www.retoexcelencia.gov.p. Nieves Tello nos pregunta, si ya realicé una maestría en el Perú, ¿puedo acceder al préstamo? Sí, ya lo mencionamos. Que tengas una maestría previa no te inhabilita a poder postular y acceder a un financiamiento de una nueva maestría o de un doctorado. Jean pregunta, saludo desde Cusco, ¿cuáles son los requisitos para postular a las becas? Un saludo fraterno también para la ciudad de Cusco. Bueno, hemos mencionado que los requisitos son 4 principalmente. Tener la carta de admisión, ¿no? El servidor, la servidora que está interesado y que tiene la carta de admisión y está buscando fuentes de financiamiento, puede encontrar en Reto Excelencia una herramienta para poder justamente canalizar y obtener el financiamiento para realizar los estudios. Entonces, tener la carta de admisión es el primer requisito. El segundo requisito es de la prestación de servicios en el Estado, o 2 años continuos o 4 años acumulados, como lo explicamos anteriormente. El tercer requisito es tener nacionalidad peruana y el cuarto requisito es tener el grado académico de bachiller. Esos son los requisitos para postular. No obstante, debes considerar, estimado Jan, desde Cusco, que hay otras series de condiciones o de criterios de elección, como por ejemplo que tengas a tu aval y que tanto tú como tu aval van a ser evaluados en cuanto a la capacidad de pago para considerar si es que son aptos a poder asumir este financiamiento. ¿Personal CAS puede acceder a la beca? Nos pregunta Dania. Como vuelvo a repetir, pueden postular todos aquellos servidores públicos bajo cualquier régimen de contratación. El programa Reto Excelencia es un crédito beca, ¿no? Tiene esa modalidad, es un híbrido, por decirlo así, entre un préstamo y una beca, porque pagas parte del financiamiento, pero también tienes la opción de condonar parte de este financiamiento. Alex Valencia nos pregunta, ¿los programas son presenciales o existe la modalidad virtual? Muy buena pregunta, Alex. Los posgrados que se financian a través de Reto Excelencia son maestrías y doctorados en modalidad presencial a tiempo completo y dedicación exclusiva, lo cual supone que como estudiante tendrás que trasladarte, vivir la experiencia y de alguna manera enriquecerte con la cultura y la experiencia fuera del país para desarrollar tu maestría o tu doctorado. No existe un financiamiento para modalidades virtuales. Ahora, es importante también precisar que en el caso, ante una pandemia, como ha ocurrido en el 2020, 2021, y el centro de estudios, es decir, la universidad que te admite, modifica o programa que parte de esta maestría presencial se lleve de manera virtual, siempre y cuando el centro de estudio lo establezca, es decir, cambie las condiciones y haga que alguna parte, es decir, que algunos cursos, de repente, alguna parte de tu maestría, de tu programa de maestría, se dé modalidad virtual, sí es posible aceptar, siempre y cuando esto lo establezca el centro de estudios y estará sujeto a una evaluación que el programa realizará y obviamente la solicitud que tú presentes. Queda clarísimo que esta modalidad obviamente no es que se cambie de la noche a la mañana ni tempestivamente, sino que es algo que las universidades, que como volvemos a repetir, son las mejores universidades del mundo, tienen programada de manera adecuada.
Otra pregunta es si la convocatoria 2022 trae algún cambio respecto a la oferta y contenido de la convocatoria 2021. Nos pregunta Jules Bueno. Estimado Jules, comentarte que esta convocatoria trae como novedad el cambio en la opción de acceder al beneficio de condonación. Es decir, que puedas acceder a la condonación por tener 2 años continuos, perdón, 12 meses continuos o 12 meses acumulados, ¿no? Ese es el principal cambio que pueden ustedes tener como beneficio para postular al programa. Bien, vamos a seguir leyendo algunas preguntas adicionales. Nos indican aquí, a ver, consulta, ¿hay un simulador de crédito que otorgarán? Nos pregunta BetPC. Estimada Bet, comentamos de que el programa tiene en su página web publicado un simulador de crédito que va a permitir que tú puedas ir haciendo el cálculo de tu crédito, es decir, tú podrás ingresar allí cuánto es lo que piensas solicitar por préstamo y te va a calcular cuánto sería el valor de tu cuota, ¿no? Y esa es una información muy importante porque en base a eso vas a poder calcular cuánto sería la cuota que podrías tú pagar. Otra pregunta, Jorge Barrientos. Jorge nos pregunta, ¿también aplican las locaciones de servicio? Efectivamente, Jorge, como ya hemos mencionado al inicio, las locaciones de servicio son un tipo de contrato laboral, ¿no?, especial por el cual ustedes pueden postular. Entonces, si tienes y cumples con el tiempo de servicios, puedes postular al programa siempre y cuando cumplas con tener los 12 meses continuos o 24 meses continuos o los 24 meses acumulados de servicios. Algunas preguntas adicionales. Ya vamos entrando a la parte final. Lourdes nos pregunta, ¿qué pasa si el estudiante no regresa al país dentro de los 30 días de terminado el programa? ¿Se vencen las cuotas y se cobra el total del préstamo? Efectivamente, Lourdes. Parte de una de las obligaciones que tiene el servidor beneficiario del programa es retornar al país dentro de los 30 días de culminados los estudios. Si el servidor no retorna, inmediatamente se activa la opción de iniciar el periodo de pagos. Es decir, se te va a remitir el calendario de pagos, que como hemos vuelto a repetir, tiene la condición de ser a 120 meses. Entonces, si tú no retornas, te remitimos el calendario de pagos y deberás empezar a pagar. Y obviamente, al no retornar, tampoco podrás acceder a ninguno de los beneficios que el programa tiene, ¿no? Como es el tema del periodo de gracia y los beneficios de condonación. Gianmarco Colmenares nos pregunta, una consulta, ¿el puesto de trabajo mientras perdure el tiempo de la maestría se mantiene hasta el retorno? Estimado Gianmarco, el estatus laboral que tú puedas tener actualmente seguramente tendrá una modificación, un cambio si es que vas a estudiar al extranjero. Dependiendo de la modalidad de contrato que tú tengas, podrás solicitar acceso a una licencia sin goce, sujeto a revisión y evaluación por parte de tu entidad, de la Oficina de Recursos Humanos de tu entidad, quien evaluará si es que se te otorga una licencia sin goce por el tiempo de estudios, ¿no? Dania nos pregunta, ¿en mi trabajo me darán permiso para ausentarme 2 años de maestría o 3 de doctorado? Estimada Dania, al igual que a Gianmarco, esa información, o digamos, esa respuesta te la va a otorgar tu entidad. Lo cierto es que aquellos servidores públicos que tengan un contrato laboral, sea un CASE, un 728, 276, y tengan en cuenta que si es que terminasen accediendo al programa, es decir, y tengan una condición indefinida en su modalidad de trabajo, ¿no? Si es un CASE indefinido, o si es 728, o si es un 276, ellos podrán solicitar una licencia porque el programa, al ser un programa de financiamiento de crédito con recursos del Estado, las entidades deberían de otorgarle las facilidades para obtener esa licencia por los 2 años o los 3 años, según sea el caso. Como volvemos a repetir, sujeto a la evaluación que haga la propia entidad. La experiencia acumulada de 4 años que indican tiene que ser en una misma entidad pública o puede acumularse de las distintas entidades públicas, nos pregunta Edgardo. Es indistinto, la experiencia la puedes acumular en más de una entidad. Lo importante, Edgardo, es que tengas los 48 meses, que son los 4 años,
de prestación de servicios. ¿Y cómo la verificas? A través de las constancias de servicios o los certificados de trabajo, en los cuales al final deberán acreditarse que tienes 48 meses trabajando en una entidad del Estado. Y como volvemos a repetir, teniendo en cuenta que al momento de postularte, al momento de presentarte al programa, en ese momento tú debes estar prestando servicios en una entidad. Nieves Tello nos pregunta, si tengo un préstamo con algún banco, ¿habría alguna restricción? ¿Se debe pagar una penalidad si me retraso en el abono de mis cuotas? Deben tener en cuenta, estimada Nieves, que si postulas al programa, está sujeto a una evaluación de la capacidad de endeudamiento. Que tengas un préstamo en el banco no es una restricción para que postules, puedes postular. Sin embargo, tienes que tener en consideración, como si tú fueras de repente a alguna entidad, al Banco de la Nación, de repente a pedir un préstamo, seguramente evaluarán tu capacidad de pago. En este programa Reto Excelencia también evaluamos la capacidad de pago, tanto tuya como la de tu aval. Y dentro de la capacidad del aval, de la capacidad de pago, perdón, debemos tener en cuenta que esa capacidad de pago se va a medir sobre los ingresos actuales que tú tienes y sobre los gastos que tú presentes en la actualidad. Y esos gastos obviamente se refuerzan con la información que existe en el sistema financiero. En el sistema financiero, los bancos reportan las deudas que tienen cualquier ciudadano que tiene alguna deuda contraída con una entidad bancaria, con una financiera, con una caja rural, por ejemplo. Entonces, si tienes deudas, eso también se tomará en consideración al momento de evaluar tu capacidad de pago. ¿Se debe pagar una penalidad si me retraso en los abonos de las cuotas al momento de pagar? Sí, efectivamente, existe un interés moratorio que se aplica por los días de atraso al momento de devolver el préstamo. Pero ojo, Nieves, tienes que tener en consideración, como ya lo mencionamos anteriormente, que el atraso en el pago, en la devolución de las cuotas del préstamo, pueden generar que tú incurras en un incumplimiento de obligación. Y una obligación es estar al día en el pago de tus cuotas. Si tú incumples ello, podrías ver observado la opción de acceder a un beneficio de condonación más adelante. Bien, y vamos ya entrando ya a las dos últimas preguntas. Nos preguntan si el financiamiento solo cubre las mensualidades de la universidad. Como se mencionó en la exposición, los conceptos que se financian son conceptos como pasaje de ida y retorno, las cuotas a la universidad o las matrículas, es decir, todos los pagos que estén relacionados con el desarrollo de la maestría. También se encuentran los materiales de estudio, los gastos de sostenimiento, que es el estipendio que de manera mensual se le va a otorgar al estudiante, y el seguro de salud. Sobre el tema del concepto de sostenimiento, es importante mencionar que el programa tiene también publicado y está aprobado, está publicado en nuestra página web también, vuelvo a repetir, www.retoexcelencia.gov.p, información sobre los montos máximos a considerar por sostenimiento de acuerdo a la ciudad de estudio. Si, por ejemplo, yo voy a estudiar a la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, Columbia se encuentra en Nueva York. Para Nueva York existe un monto máximo de sostenimiento, que por ejemplo podría ser $1.500. Si yo voy a estudiar a la Universidad Católica de Chile, en Santiago de Chile, para la ciudad de Santiago de Chile existe un monto máximo de sostenimiento, que puede ser tal vez $1.000, por ejemplo. Entonces, dependiendo de dónde tú vayas a estudiar, tienes que tener en cuenta también los montos máximos que servirá aprobado para poder tener en consideración al momento de hacer tu presupuesto. Ahora, el financiamiento puede cubrir, el financiamiento a Reto, lo que tú le solicitas a Reto Excelencia puede cubrir los 5 conceptos. Pero si tú deseas, de repente, tú tienes recursos, tú tienes tus propios ahorros y no quisieras endeudarte mucho, puedes pedirle a Reto Excelencia que te financie alguno de esos 5 conceptos. Hemos tenido muchos servidores beneficiarios que a veces solamente tenían una beca de parte de la universidad, es decir, la universidad los había becado o les había entregado una media beca, y lo que buscaban era poder financiar la otra mitad y financiar su sostenimiento, es decir, su costo de vida en el país. Y eso era lo único que solicitaban al programa. Entonces, tienes la facultad de poder solicitar los conceptos que tú consideres necesarios cubrir. Y vamos con la última pregunta. Natalie Rosado nos dice, soy casada pero estoy separada. ¿La evaluación crediticia también se hará a mi esposo? Muy buena pregunta, Natalie. Entiendo, tú dices, estás casada pero separada. Entiendo que no estás divorciada. En tanto no tengas un divorcio que establezca tu separación ante la ley, tú todavía estás legalmente casada. En consecuencia,
al tener una sociedad conyugal, a menos que estés casada bajo régimen de separación de bienes patrimoniales. Si no es así, igualmente la evaluación se hará a la sociedad conyugal. Entonces es importante también tener en cuenta esa situación. Y en consecuencia, para los que son casados, si el aval es casado, el postulante es casado, cuando suscriban el contrato de crédito, el cónyuge también tendrá que firmar ese contrato de crédito. Bien, con esta última pregunta de Natalie cerramos el bloque de consultas. Queremos recordarle a todos que tenemos un evento próximo que estaremos lanzando en los próximos días, así que los invitamos a mantenerse atentos a nuestras redes sociales y les agradecemos dándoles las gracias por estar conectados con nosotros en la actividad del día de hoy. Para cualquier consulta adicional que puedan ustedes tener, pueden escribir a info@servir.gov.p. Cualquier consulta que tengan respecto al programa, igual nosotros hemos tomado nota de todas sus consultas. Tenemos un enlace de preguntas frecuentes que también está publicadas en nuestra página web. Y aquellos que tengan su carta de admisión y que ya postularon, van a recibir al momento de su inscripción un correo de respuesta que confirme que ustedes ya se encuentran inscritos. Y ese correo lo van a recibir de postulantes-retoexcelencia@servir.gov.p. A ese correo, aquellos que ya se inscribieron podrán ir haciendo el seguimiento de su proceso de postulación. Mi nombre es José Martel, les agradecemos a nombre de Servir y del programa Reto Excelencia por su atención y acompañarnos durante esta 10º lanzamiento de convocatoria del programa Reto Excelencia en su versión del año 2022. Muchas gracias.